Señores, tempranito se los decíamos, hoy se realiza el último debate previo a las elecciones entre los dos candidatos, el del Partido Demócrata, el actual presidente Barack Obama, y el candidato republicano Mitt Romney, con la última encuesta realizada ayer por la cadena NBC junto al diario Wall Street Journal, que está señalando 47% prácticamente de un empate, ¿no? Es un empate en cuanto a intención de voto en todo el país de los dos candidatos. Tienen muy repartidos los estados clave. ¿Cuáles son los estados clave? Dentro de algunos minutos lo vamos a saber. Pero el hecho central hoy, sobre lo cual queremos hablar con el profesor Gerardo Caetano y escucharlo, es la realización del debate, y del debate como institución, algo que desapareció en el Uruguay en los últimos tiempos, y no solamente en el Uruguay, ¿verdad? En países cercanos tampoco se han producido debates en los últimos años, salvo en Brasil. Hay quienes califican, ayer leía a propósito de los debates, mejor dicho, sobre las campañas electorales, y el artículo hablaba también, incluía a los debates, decía que es la serie de televisión, la campaña electoral norteamericana, es la serie de televisión más exitosa en los Estados Unidos. Profesor Gerardo Caetano, buen día. Buen día, Jorge, ¿qué tal? Muy bien, estás contento, ¿no? Por supuesto. Ahora, basta de hacerme trampas, ¿eh? La camiseta, ¿es violeta o rayada? Violeta. Violeta. ¿Te gusta la violeta para este año, Para siempre. Bueno, es más fácil descifrar quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos que saber el sentimiento último futbolero de nuestro compañero Gerardo Caetano. Bien. De cualquier manera vas a tener un choque de opiniones, porque me da la impresión que los dos grandes y Defensor van a estar ahí, cerrando el torneo. Tengo la misma opinión. ¿Eh? La misma opinión. Bien. La serie de televisión más exitosa creada en los Estados Unidos es la campaña electoral, según leía ayer. ¿Coincides? Y en buena medida sí. La política como espectáculo, la política como un centro de la actividad mediática, de la industria mediática, que es una de las principales industrias norteamericanas, pero también, más allá de eso, que ocurre, si nosotros viéramos, por ejemplo, la cantidad de debates que hubo durante el primer semestre del año en la campaña republicana, o la cantidad de debates que en otras oportunidades se han dado en los dos partidos. Recordemos que en esta ocasión no hubo contrincante para el presidente Obama dentro del Partido Demócrata, pero estamos hablando de decenas de debates a lo largo de todo el año electoral, a lo que se suman, bueno, los 3 debates presidenciales más el debate vicepresidencial. Es una serie importante. De todas maneras, te diría que es algo que en términos democráticos me parece muy correcto. Yo creo que uno de los débitos de la política uruguaya de los últimos 20 años es la ausencia de debates. Vamos a llegar a los 20 años sin debates. 20 años. Candidatos presidenciales. Sí, 5 elecciones. Claro, los últimos debates fueron los recordados debates de las elecciones del año 94, los debates entre Tabaré Vázquez y el doctor Sanguinetti, y entre Tabaré Vázquez y Juan Andrés Ramírez. Ha pasado mucho tiempo y no creo que sea bueno para las instituciones democráticas, sin dramatizar, pero no creo que sea bueno para las instituciones democráticas que se le
que se le quite al ciudadano esa posibilidad de, bueno, ver en los medios de comunicación un enfrentamiento cara a cara, con reglas, recogiendo todos los temas, que confronte las posturas de los que quieren, de los que aspiran a ser presidentes de la República. Pero bueno. Sí, esa primera opinión ya es importante. Vamos a pensar de que no solamente en los Estados Unidos, en Francia es obligatorio el debate, además, ¿verdad? Claro. En los Estados Unidos está incorporado a la ley electoral. Claro. Y vamos a recordar que los debates, no es que los asesores de Romney se encuentran con los asesores de Barack Obama y ahí disponen qué es lo que van a hacer. Hay una comisión que está específicamente designada para estos casos, una comisión que sale del Parlamento, del Congreso norteamericano, y que elabora los detalles. Se elige con la colaboración, por ejemplo, de empresas encuestadoras, este año fue Gallup, por ejemplo, los lugares en donde se va a debatir. Se procura que esos lugares a debatir sean pequeños lugares, es decir, esos sitios incluso donde en general muchas veces no son visitados por los candidatos, más allá de que el Estado al cual pertenezcan esos lugares sean muy importantes. Se fijan reglas muy especiales en lo que tiene que ver con la oportunidad de intervención de cada uno de los candidatos. Se eligen los temas que se van a desarrollar. Hoy es un tema muy importante, es el de la política exterior. Si bien es cierto, el ciudadano norteamericano siempre se le ha clasificado como alguien muy cerrado, muy en esa burbuja que es su propio país, que es un continente. Cada vez la política exterior de los Estados Unidos parece convocar más al votante norteamericano. Hay reglas de las cuales no se pueden apartar y de las cuales no pueden opinar los candidatos. Por ejemplo, se ha establecido, y esto es algo que lo señalaba los otros días aquí en el programa, pero que es, digamos, una constante de la televisión norteamericana, es trabajar con frío en el estudio. La temperatura, por ejemplo, no puede exceder los 16 grados. Los candidatos deben estar advertidos de ello, y por lo tanto hay además focos de luz especial que además de la luz les llevan a una temperatura más templada, pero sin llegar a esa temperatura alta que puede hacer que los conduzca a la modorra, se les quiera absolutamente despiertos. Se calcula que por parte de algunos de los, consejeros o consultores que trabajan con los candidatos, que disponen no solamente del color del traje y de la corbata, ¿verdad?, de lo cual se ha hablado tanto, especialmente desde la televisión color, sino que se dispone, por ejemplo, las horas de sueño. Hay una ingeniería enorme entre los publicistas y entre los asesores políticos. Es decir, el debate es una cosa muy compleja, muy complicada en su organización. También es mucho lo que va en juego. La pregunta es, Gerardo, ¿tú crees que un debate realmente cambia la suerte de una elección? Los que han estudiado estos temas tienden a converger en algunos elementos. El debate per se no define elecciones, salvo cuando, por diversas circunstancias que no están en el debate, las elecciones aparecen muy paritarias, aparecen muy empatadas. Bueno, allí el margen que puede dar la victoria puede darse en un debate, pero per se el debate no define una campaña, es un componente más de una campaña. Pero los debates son muy importantes en términos de un reflejo de la institucionalidad democrática. Los debates permiten que en la campaña, hayan instancias en donde los candidatos aparecen juntos. Los candidatos son sometidos a reglas que dan garantías de un trámite. Quienes
tramitan, quienes ordenan el debate, como tú señalabas, están también sometidos a reglas. Y ojo con el periodista que pierde su lugar en un debate. Sí. Puede ser el fin de su carrera. Esto está faltando en Uruguay y está faltando en América del Sur y en América Latina, salvo en casos como Brasil o en casos como México. Tú, por ejemplo, nosotros asistimos a campañas muy polarizadas, en donde los candidatos no se encuentran ni una vez, no aparecen ni una vez. Así juntos. Nosotros tenemos países, por suerte nuestro país no es uno de ellos, en donde los presidentes o los principales líderes de los partidos nunca aparecen juntos. Es impensable que aparezcan juntos. Es impensable un acto político en donde los expresidentes vivos aparezcan juntos. Esto, por suerte, no pasa en el Uruguay. Pero en el Uruguay, en los últimos 20 años, ocurre que, bueno, como no está legislado, y yo era de la opinión de que no se debía legislar sobre este tipo de asuntos, pero estos 20 años de omisión me hacen dudar, ¿no? Me hacen dudar realmente sobre este punto. Aquí los candidatos evalúan, y entonces el que va primero en las encuestas dice no me conviene debatir. Y en términos ciudadanos, en términos republicanos, me parece una actitud muy mezquina, muy mezquina. No se le puede quitar al ciudadano la oportunidad de ver a los que están exigiendo el voto, a los que están solicitando el voto a la ciudadanía, bueno, exponer, confrontar sus posiciones. Y bueno, hay una dimensión de espectáculo, pero también hay una dimensión de confrontación de ideas. Y en cualquier hipótesis, si uno aplica bien las reglas, si uno elige bien las formas, el debate puede ser muy saludable en el sentido de, bueno, confirmar posiciones, exigir pronunciamientos, darle al ciudadano, bueno, eso que el ciudadano en una democracia tiene que tener, que es la posibilidad de exigir a aquellos que detentan el poder o que aspiran a detentarlo. Claro. En el caso de las elecciones norteamericanas actuales, sí, tú te encuentras con una situación inesperada. Siempre se dijo que cuando uno de los dos grandes partidos norteamericanos estaba muy volcado hacia la derecha, los republicanos, o hacia la izquierda, en la perspectiva norteamericana, los demócratas, ese partido perdía. Bueno, hoy nosotros tenemos un partido republicano muy volcado a la derecha, muy volcado a la derecha. El partido republicano está más volcado a la derecha que su candidato, Romney, que, bueno, en los cánones latinoamericanos es un hombre muy conservador en muchos temas, en la mayoría de los temas. Sin embargo, no está a la derecha del Partido Republicano. Es más, tiene problemas para entusiasmar al Tea Party, que es, digamos, la fracción de la derecha republicana fuerte. Sí, dura. Representaban mucho más a ese grupo candidatos que quedaron al margen, como Santorum o incluso como Newt Gingrich. Tú tienes allí un partido republicano muy jugado a la derecha, con un candidato que está tratando de ubicarse en una perspectiva de centro-derecha, pero que obviamente tiende, precisamente por el posicionamiento de su electorado, a polarizar la elección. Y del otro lado tienes a un Barama mucho más centrista, a un Barama que ha desencantado en buena medida a todo el arco liberal, como le llaman los norteamericanos, al arco progresista, al arco de la izquierda norteamericana. Sí. Que fue, sin lugar a dudas, el que le dio la victoria en las elecciones anteriores. Pero esa regla tácita que se decía, cuando hay un partido muy polarizado, tiende a perder. En estas elecciones no parece ser tan claro. Las elecciones están mucho más empatadas de lo que se preveía. Se le daba mucha menos chance a Romney. Sí. Se planteaba que, bueno, Obama, pese a los problemas de su presidencia, pese a los desencantos
en relación al ala más progresista demócrata, iba a llegar al final de la campaña con una posición mucho más desahogada. Sí. No ocurre esto. Hay un escenario mucho más parejo, y en este contexto, como lo hemos visto, los debates cuentan, porque los márgenes, incluso los márgenes, siempre debemos recordar cómo se produce la elección del presidente norteamericano. Lo elige un colegio electoral. Esto es importantísimo que estás diciendo, Gerardo, y que es mucho más importante de repente una elección en un estado que en otros, por ejemplo en California, que en Nueva York, por ejemplo, siendo importante las dos. Es muy importante que expliques esto. Claro, el Estatuto Federal norteamericano, que por ejemplo establece que en el Senado estados gigantescos como California o estados pequeños como Iowa tienen el mismo número de senadores, establece también, en una perspectiva federal, que al presidente norteamericano lo elige un colegio electoral. Este colegio electoral está integrado por los electores elegidos en cada estado. Esto indica que un presidente puede tener más votos, un candidato a la presidencia puede tener más votos en el marco de todos los Estados Unidos que el otro, pero puede tener menos electores, por cuanto, por ejemplo, puede haber ganado en estados claves, en estados con gran carga de electores, y puede haber perdido en otros con una amplitud mayor. Esto ya se ha dado en otras oportunidades en donde hubo candidatos que sacaron más votos ciudadanos, pero tenían en el colegio electoral mayoría. El caso de Gore Bush, me parece, ¿no? Bueno, en el caso de Gore Bush, la cosa fue más grave, porque Bush ganó por un representante, un elector, sí, que era el que daba el estado de la Florida, en aquellas elecciones, bueno, muy cuestionadas. Lo que se ha probado es que las elecciones de la Florida las ganó finalmente Gore, y eso hubiera dado a Gore la primacía en el número de votos que tuvo, pero también la primacía en el colegio electoral que no tuvo. Con lo que, bueno, Bush no habría sido presidente y el presidente hubiera sido Al Gore. Claro. Pero en otras oportunidades ya se ha dado, en donde hubo un candidato que sacó más votos ciudadanos, pero tuvo menos votos en el colegio electoral. Esto hace que hoy, por ejemplo, la disputa se oriente mucho a ciertos estados claves, y dentro de ellos, como ha ocurrido en las últimas elecciones, el estado de Florida es uno de los más importantes. Con todo lo que esto significa. El estado de la Florida, tú decías bien, hoy se va a discutir sobre política exterior. Claro. Y el ciudadano medio norteamericano es muy provinciano. Es un ciudadano que vota muy hacia adentro. Sí. Muy en relación a los problemas internos de los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos, que son realmente un país continente, vuelven muchos problemas de la política exterior, los vuelven problemas internos. Por ejemplo, siempre se ha dicho de que América Latina pesa en las elecciones en aquellos temas en los que se vuelve política interna. Por ejemplo, pesa en el tema Cuba, en donde hay un lobby cubano muy importante en la Florida. Claro. Pesa en relación al tema energético, sí, porque, bueno, los Estados Unidos tienen una dependencia energética muy importante y tienen un vínculo en términos de provisión de petróleo muy importante respecto a Venezuela. Claro. Pesan en el tema migratorio. México es petróleo, pero también, sobre todo, son esos entre 15 y 20 millones de mexicanos regularizados o no como ciudadanos norteamericanos, que bueno, que son un factor sumamente importante del voto latino, que es uno de los votos más relevantes. Por eso pesa, por ejemplo, el tema Colombia, por todo el tema droga. Claro. Pero la política exterior en esta campaña es un tema
importante. Si tú has visto los últimos debates, Romney ha tenido posturas durísimas respecto a China, por ejemplo. Sí, sí, claro. Que Obama, lo cual, y respecto a Rusia, por ejemplo, a quien ha identificado como el enemigo número uno de los Estados Unidos, en un discurso con olor a Guerra Fría que hacía mucho tiempo no se veía en las campañas presidenciales. Allí Romney claramente no le está hablando al mundo, le está hablando a los ciudadanos norteamericanos. El problema es que el mundo lo escucha. Sin duda. Romney está atacando a China. ¿Por qué? Porque China es el principal exportador a los Estados Unidos, y el tema del desempleo tiene mucho que ver con el crecimiento de la economía china y de la oferta china, pero China escucha lo que dice Romney, que obviamente está en las alternativas que pueda llegar a ser el próximo presidente, y Rusia escucha a los Estados Unidos. Claro. Por eso hoy tenemos una elección que... Hoy es un día muy favorable, digamos, no digo favorable en el sentido de que va a ganar directamente el debate, pero con temas que Barack Obama puede hacer lucir mucho, porque hoy en política exterior seguramente el tema Bin Laden y terrorismo va a estar en el centro, y como ya lo ha sugerido en su segunda aparición Barack Obama, el haber encontrado al líder de Al Qaeda ha sido una de las cosas más notorias, ¿verdad?, que un presidente norteamericano podría lucir hoy. Seguramente que va a estar interesante, además de todo lo económico, todo este puzzle tan difícil que es el mundo hoy de descifrar como desafío para los dos candidatos. La transmisión va a comenzar a las 10 de la noche, hora uruguaya. El CNN lo va a transmitir, pero también es bueno decirles que ustedes lo pueden encontrar a través de las emisiones por internet de algunos canales, como por ejemplo hay un canal latino, NTN 24, que ustedes pueden encontrar a través de internet, que hace transmisiones fantásticas. La última vez no solamente se ciñó digamos, a emitir el debate en sí mismo, sino que de inmediato comenzó con reacciones internacionales y con reacciones incluso en la propia sala donde se había realizado el debate. Yo creo que las elecciones de los Estados Unidos están muy cercas, el 6 de noviembre. Creo que vamos a tener la oportunidad de seguir hablando de esto, Gerardo. Fue muy interesante, Bueno. Un tocayo... muy importantes. Sí, perdón. Muy importantes. Un tocayo no es tuyo... irrelevante ¿Sí? que gane Romney o que gane Obama. Es relevante. Es relevante. Porque lo que yo te señalaba, todo llevaría a indicar que en este contexto, con un partido republicano tan derechizado, Obama tiene todas las de ganar. Los analistas siguen pensando que Obama va a ganar, en su gran mayoría. Las encuestas no son tan firmes en esa dirección. Y hoy por hoy, una elección con un Romney que pese a no estar en la derecha republicana, está tan orientada en esa línea de pensamiento, bueno, le agregaría incertidumbre a un mundo que, por cierto, ya tiene demasiada incertidumbre. Sí. Realmente. Un tocayo tuyo, discúlpame, te corto con este tema para cerrar. Te pregunta de quién es la frase "hasta la victoria siempre". Bueno, "hasta la victoria siempre" es una frase que, más allá de su origen, que como todas frases no tiene un origen claro, hay muchos que pueden reivindicar su origen, es una frase que tradicionalmente está asociada con los discursos de Ernesto Che Guevara. Claro. Ernesto Che Guevara terminaba sus discursos y sus proclamas "hasta la victoria siempre". Exactamente. Sí, porque había una discusión, yo había dicho que era una frase del Che Guevara, lo cual no quiere decir... A propósito de lo realizado por Tabaré Vázquez, ¿verdad?, en el Partido Socialista, que terminó su mensaje diciendo "hasta la victoria siempre", recuperando esa frase que utilizó en la campaña electoral que lo llevó a la presidencia. Pero tanto a ese oyente como a los demás
les quiero decir que yo mencioné eso, pero sin la intención de decir que el expresidente Vázquez de alguna manera estaba sugiriendo métodos utilizados por el Che Guevara. Te doy un abrazo, Gerardo. Bueno, igualmente para ti. La seguimos, gracias.